Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Conchito Mare. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Yo soy Carlitos. Yo soy Michiko. ¡Y comenzamos! ¡Estamos! Conchito Mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. No, Conchito Mare es el rincón donde chocan mundos con pasión. Risas y lágrimas en conexión. Latinos viviendo la contradicción. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Quería preguntarte, ¿en qué estás? Bueno, aquí en Japón, aparte de trabajar en fábrica, pues estoy estudiando otros tipos de hobbies como es el masajes. Ya. ¿Pero qué? ¿Estás pensando en chambear en eso? Sí, ya lo estoy haciendo, lo estoy practicando, ¿no? Entonces, pero me topo con algunas personas así, amigas o conocidos, Ajá. que me he dado con la sorpresa que hay diferentes tipos de masajes. Claro que los hay. Un montón. Y Nocturnos. especialmente había uno que lo están haciendo y hay chicas en la fábrica que ¿En lo están serio? haciendo, que le dicen el masaje tántrico. Y Ay, yo, ay, ay. oh. Bueno, yo te voy a preguntar porque yo realmente no sé, pero... ¿Cómo? Yo- ¿Tú sabes lo que- No sé, no quiero ¿Alguna escuchar. vez has... Infórmame. No, yo no sé, pero ¿alguna vez has usado servicios de masaje? No. Nunca. Espera, de verdad, nunca. pero pregunta. ¿Masaje qué? ¿Tétrico? Tántrico. Tántrico, o sea... ¿No has escuchado? Ya tú sabes. No, pero o sea, el masaje tántrico, o sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que tú ¿Qué crees? es lo que te viene a la cabeza esa palabra? Tántrico. ¿Tiene algo que ver con lo sexual? Sí, ¿En serio? Erótico. Erótico. Es más, ¿Ese es el masaje que practicas, Michiko? no, Ah. Ya. por favor, aclarando, Ah, o sea, aclarando, ok. aclarando, no, eso es lo que yo me he enterado, de que están practicando o que están haciendo sus servicios chicas. dentro Bueno, de la eso fábrica. existe hace años. No sé. No, O sea, tú pasas por ¿Por dónde? aquí, no vas a sacar la vuelta. Ay, existe, Sí. pero no sabía que se estudiaba o era un arte. Sí, pero yo me imagino de que le puedes romper práctica, un hueso de a alguien. pagabas y estudiabas a hacer masajes O sea, hasta que eróticos. echan que el hueso no solamente es un baile, ¿eh? O sea, también se rompen los huesos, creo. No sé, se estudia también eso. También, ¿Ah? también hay técnicas, Sí. Y- Pero el que estás estudiando tú, ¿cuál es? no, por supuesto que no es eso, pues es pero tú, ¿cuál es ese que estás no, estudiando? el que estudio es el masaje relajante, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿qué tipo de relajación? Relajación, ¿no? claro. No, el normal, ¿no? Pero ¿cuál es el normal? O sea, ¿cómo se llama? Masajes relajantes, masajes con piedras calientes, masajes que Piedra son caliente. con drenaje linfático. Entiendo. Eso de- Entiendo. Ya, entonces, y hay personas que también llegué a estudiar, pero no llegué a practicar lo que es el masaje de Tailandia. Entonces también existen personas que dicen, uy, de Esos que te Tailandia. suben, ¿has visto esas en las películas que se te suben en la espalda y te pisan? Ya, algo parecido, pero tiene su técnica, ¿no? Hay algunos. Pero tú has visto esas, o sea, Que te pisan la nuca. claro, te pisan la nuca. Para hacer vino, sí. Oye, chiquita, o sea, sí. No, pero tiene su técnica. Hay el masaje que es de Tailandia es en el suelo, ¿no? Y hay unos que ahora ya se están haciendo en la hamaca, ¿no? Entonces, pero siempre el mejor es el que se aprende en el Perdón, ¿qué es la hamaca? ¿Es La una ma- mesa? ¿Es una mesa? La hamaca, bueno, yo aprendí eso porque yo estoy aprendiendo con profesoras brasileras, que es tipo una cama, Ujú. la cama, en donde se pone a la persona para poder hacerle el masaje Ay. correspondiente. ¿Y Es qué? que tiene hueco para poner la Exacto, cara. para colocar. Yo pensé que al cliente le daban maca. Para que tenga fuerza. No, le dicen maca a eso. La verdad, como estoy aprendiendo con bastantes personas que son brasileras,
no me he percatado cómo se dice en español, ¿no? Si ustedes saben, ¿Cómo será que me la lo- mesa de masaje? ¿No? Debe ser. claro, ¿no? Algo Cama así. de masaje, ¿no? Claro, cama de masaje. Pero Sí. actualmente ya estás practicando. Sí, ya lo estoy haciendo. ¿Pero solamente a mujeres o te ha tocado hombres también? Sí, pero es selectivo. Claro. Ah, claro. Selectivo. Uno siempre... Claro, lo miras de pies a cabeza. No, No claro, pasa, porque hay no pasa personas control de que calidad. No, no, a veces hay personas, mi mesa es varones chiquita, que- sus rollos se salen de la mesa. ¿no? No es por eso, sino porque hay personas que lo interpretan de otra manera, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle y si la persona pues Si está de acuerdo con el no, servicio. claro, porque a veces piensa que es otra cosa porque existe. Es que irremediablemente uno siempre lo va a llevar al tema sexual, ¿no? Oye, unos masajes, no, es que No, ¿no? no, yo no. Ay, yo Sí, sí, ya, muy bien, un muy masaje, bien. masaje de una mujer lo está haciendo en su casa, no sé, un X, ¿no? Ya. Y es relajante, no sé, a ti no te pasa nada por la cabeza. Tú, ya es un masaje de una mujer. No, porque, o sea, yo he recibido algún servicio de masajes, pero por hombre. Relajante. No, relajante ¿Sabes no. cuánto va a venir? Es que porque me dolía aquí la Ya, espalda. ese es Ya. masaje Entonces, descontracturante. ¿no? claro. Entonces, Claro. ya es que yo no sé los Sin temas. comentarios. Yo solamente sé que había un karateca allá por mi zona. Claro, no, te cuento. Había un karateca por mi zona, por ahí por donde yo vivo, que hace masajes, pues, ¿no? Ya, No es quiropráctico, ahí dice que hace masaje. un Claro, karateca no, masajista. claro. Solo no. puso masajes. Claro, masaje. No, ahí dice que hace masaje, ¿no? O sea, aparte de que tiene sus servicios de facial, que le dicen Ya, propaces, sí. ¿no? Ajá. ¿Ya? Yo no quería ese, yo quería uno que me relaje el hombro porque me estaba doliendo de hacer entrenamientos, ¿no? De entrenar en el gimnasio. Entonces él se encargó, ¿no? Me sacó el entre. Me sacó el entre. Pues me Te dolía. revolcó. Me revolcó, me dolió. Ya. Y acepta Hoken, o sea, acepta el seguro, ¿no? El seguro médico. Ah. Sí, sí. Para que te salga más baratito la golpeada. La pisada de nuca. Ah, man, ya. No A ver, pero regresando con el tema de Michiko, Ajá. ¿tú qué recomiendas? Una persona que tiene un dolor en el hombro como el tubo. Que se vaya primero a un Como el médico. tubo. ¿Quién es el tubo? No, como tú tuviste. Ah, ya, como yo tuve. Ok. Como el tubo. Que vaya a un médico primero Todo y después tan vaya a un gato, masajista o cómo es la cosa. Depende, ¿no? Porque si lo que a él le está doliendo es muscular o es ya de hueso. No, es que si no está- sabe. Aguanta, me tengo que reír un rato. ¿Por qué te has acordado de Del algo? tubo. Es que el hombre está hablando de un... Estoy hablando de un karateca que me ha hecho masaje y el hombre está pensando en mi tubo. ¿Qué tubo, digo, no? Bueno, sigamos, chicos, sigamos. No. Normalmente las personas que frecuentamos o hablamos, ¿no? Van al gimnasio o están en el trabajo y tienen una mal movimiento, ¿no? Que no es grave, porque cuando es así grave, así se te hincha demasiado, ya no puedes, entonces ya es algo de hueso. Ahí sí tienes que ir al médico, ¿no? O cuando es demasiado, es bueno ir al médico para una radiografía. Pero generalmente cuando es muscular, ¿no? Ahí van a un quiropráctico, ¿no? Para que te encaje bien tanto los músculos como los huesos. Ah, ¿No ok, es cierto? ok. Es Así. imposible no llevarlo. Posible que me la encajen. Imposible no llevarlo a ese tema. Es que sí, ya me la encajan. Y si me gusta, Ay, si te gusta, Si me gusta, bueno. ahí sí. Regresa a Karateka. regreso ¿Cuántas veces al fuiste? karateca. No, y también Para entregarle bueno, tu- ahí te colocan también ¿cómo se llama? Otras herramientas, ¿no es cierto? Hay herramientas para masaje. Claro, pues ahí los No son. No me he hecho esto. no, depende de dónde lo están llevando, ¿no? Pero sí hay, pues. No, es broma. Hay todo es broma, piedras, todo es broma. piedras. No, piedras calientes generalmente es para relajar los músculos Mm. y la mente, porque no solamente es eso, sino también estudias aromaterapia, ¿no? Que existe. Y Michi, pregunta de aquí del switcher. Y Ay, esa ay. técnica que es con velas y te ponen como vasitos, chupones y si se te ponen morada la espalda, Ah, ¿eso qué? ventosa, También- ventosa. de ventosa. También sabes hacer Sí. ¿Eso Oh, ayuda? my God. Esos son los que ayudan más porque te ayuda a relajar el dolor más rápido. No, claro, por consiguiente también tienes que saber el tiempo para que no se ponga tan morado, pero algunas personas que lo tienen tan inflamado, tan dolorido que
rapidito se les coloca. Pero Eso no es el mito de que es aire. No es aire. Hay varias técnicas, ¿no? Hay unas que son con, ahora que tienen que ¿cómo se les dice? Es tipo plástico, ¿no? Y que lo jalas con aire, con pistola de aire. Y hay otras que le pones vidrio, hasta usan con vaso de vidrio, con alcohol y fuego. Y eso tienes que saber hacerlo bien para que no le quemes a la persona. Si no, va a ser como muñeco de año nuevo, ¿no? Claro, yo he visto así de los chinos, hay unos masajes de los chinos, agarran así con alcohol y un algodón, lo ponen adentro, lo prenden fuego y lo ponen así. Exacto. Yo he visto ese que le ponen el cono en el oído, parece. No, ese es cono hindú, ¿no? ¿Cono hindú? Sí, sí, eso es más, la gente dice que es para que te limpie, pero en realidad no es eso, ¿no? Es más que nada para, sí, te ayuda a sacar el aire. Sí, no sacar el aire. Agua. Si tienes sinusitis, todo el tracto que es respiratorio te ayuda a descongestionar. Sinusitis, rinitis, la garganta, dolor de cabeza. Pero o sea, sí sirve, no es un mito. No. ¿Solo con el cono te ayuda todo esto? Sí, porque aparte de eso, sí se le hace masajes técnicos, ¿no? En todo el rostro para que pueda liberar las tensiones en los puntos linfáticos que uno tiene. Y en cuestión a los masajes, por ejemplo, relajantes, ¿no? O sea, tú dices, usas también aromaterapia. Sí, por supuesto. Piedras calientes. Claro. ¿Influye el aroma para la relajación? Sí, definitivamente sí. Hay música, qué sé yo, claro, relajante. Sí, poner un reggaetón ahí. No, definitivamente todo eso ayuda, ¿no? Inclusive hay muchísimas personas que lo usan. Pero forman parte del trabajo que estás haciendo, que estás realizando ahora. Sí. La pregunta del millón, literalmente. ¿Cuánto cuesta una sesión? La gente quiere saber. Bueno, si vamos a ir a lo que está viendo ahorita en los salones japoneses, va de 4.000 a 5.000, 6.000, 7.000 y a veces por cada 15 minutos pues te agregan 1.000 yenes más, ¿no? ¿Por sesión? No, o sea, vas a una sesión, ¿no? Ya te cuesta 4.000, por ejemplo, ¿no? Y cada 15 minutos más que tú quieras, ¿no? Te aumentan a 1.000 yenes. Eso en las sesiones que son de los salones japoneses, ¿no? Ahora, en los que son extranjeros que uno hace, pues, o en su casa, o por ejemplo, cuando tienes un salón que alquilas, o qué sé yo, están variando los precios porque ahorita hay bastante competencia entre las extranjeras que están estudiando. Una sesión así normal, ¿cuánto es lo que dura? Pues, o sea, que 40 minutos, una hora, ¿cómo lo...? Claro, normalmente es de 50 minutos a una hora. Ahora hay personas que le colocan, por ejemplo, que en portugués se le dice escaldapiés, ¿no? En Perú sería baños detox de pies. Ahí le pones sales, ¿no? Le vas metiendo más cosas, así como porque todo eso influye para relajar. Cuando tienes los pies hinchados, ¿qué generalmente usabas tú en tu casa o qué te decían en tu casa? Pones agua caliente, agua tibia, con sales, ¿no? Y eso sí ayuda, ¿no? Entonces ahora hay sales específicas, hay aceites específicas que te ayudan a hidratar y a desintoxicar también, pues, tu cuerpo, ¿no? No, pero ahora, por ejemplo, digamos, nosotros acá somos hombres, ¿no? Entonces, si queremos un servicio tuyo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomendarías? Digamos, si yo tomo ese tipo de masaje relajante, yo creo que no es porque me duela, porque si me duele me voy al médico. Eso es lo que normalmente hacemos. Los masajes relajantes, ¿no? No solamente es para relajar el cuerpo y te ayudan, especialmente cuando tienes a veces dolores musculares inflamados, te ayudan a desinflamar un poco, porque no vas a hacerlo con fuerza, sino que necesitas tú ablandar los músculos para que puedan ser, ¿no? Llevar pues todo ese líquido a los puntos linfáticos. Entonces, algo como un drenaje linfático relajante y que te ayudas a desintoxicar también tu cuerpo, ¿no? Con las sales que vas a llevar, los aceites aromáticos y también la mente. ¿Llevan aceites aromáticos? Sí, y la mente, porque masaje relajante lleva aceites aromáticos. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un dolor fuerte, ¿cuántas sesiones tendría que tener? Ahí ya vendría pues el que se dice el masaje, que se dice el quiroprático o descontracturante. Son masajes más fuertes en los puntos más específicos. ¿Eso también haces? Eso lo hago, pero
más limitado porque necesitas más fuerza, más técnica. Ahí es donde lo agarras a piedrón. Exacto. Ahí ya uso la otra técnica, pues. Pero sí, esos masajes así es más relajante para llevar a la persona a relajar el cuerpo, desinflamar los músculos y también relajar la mente, porque no solamente es el cuerpo. Muchos piensan, solo el cuerpo, pero a veces la persona está tan cargada, ¿no?, que cuando hace ese tipo de masaje consigue aclarar su mente o sale un poco más renovada de lo que necesita, porque yo he visto personas en la fábrica que a veces están tan cargadas que les duele toda esta parte, tienen dolor de cabeza y la siguen y andan como sonámbulos y les da estrés, están malhumorados, cargados. Es estresante, ¿no? Mi chico, tengo que hacerte la pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que un faltoso en una sesión ¿te ha querido propasar? Sí. Antes sí, en el momento. Pero lo haces en tu casa, ¿verdad? Sola. No, sola no. Hay alguien siempre. Sí, claro. Bueno. Cuando es hombre, sí, definitivamente alguien, ¿no? En casa. Porque de todas maneras, a no ser que sea pues una persona de mi total confianza, ¿no? Que no, yo sepa, pero generalmente hay personas en casa. No, así que no. Pero sí, siempre hay alguno que... Siempre es un faltoso. Sí. Por ejemplo, antes, ¿te ha tocado alguno así medio cochinel, así medio cochinito, que te has dicho, Está mal la carquilla. estás haciendo un masaje y ese rollito de cera, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? No, Sí, gracias a Dios, no. No, por favor. No. Pero hay masajes hasta dónde? La pierna, pantorrilla, muslo. Es relajante. Llega hasta dónde el masaje. Glúteos, puños, ¿cómo es? Ya. Es recomendado que cuando se le hace a un hombre, hasta el muslo, no puedes pasar arriba. Mujeres. Mujeres sí. Mujeres sí, ¿no? Y para todo eso se le tiene que decir. Pregunta, Alfonso Martínez pregunta. Me han dado 15 soles. Dice acá para la masajista terapéutica. Pregunta, ¿alguna vez te ha pasado que te está haciendo un masaje así como profesional y el muchacho ha armado carpa? Armado carpa. Ya, sé que se le pasa. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Oh my God. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Reírse? ¿No? Agüita fría. No, o sea, pregunta seria. O sea, ¿qué se hace en esos casos? Porque el hombre ya está palitroque. No, o sea, a veces tú no llegas, ¿no? O sea, de la rodilla un poquito más arriba. Y te prendió, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Pasa. No sé. Pasa. ¿Te ha pasado? Ya. Me ha pasado. Y ahí que... Y si son amigos selectos, me imagino, amigos del amigo. Ahí ellos mismos dicen, uy. Un ratito me voy al baño. ¿Qué sí. No creo. Voy al baño, no creo, ¿no? Pero no, pues ahí para ahí eso. tú le dices ya, relájate más. Ahorita vengo, le dice. No sé, ¿qué pasa? Te tiras aire, te agarras ahí, te tiras aire. No sé. No, pero todo eso es lógico. Cuando ya vas a preparar a un varón, a una mujer también, ¿no? Se le ponen pues las toallas largas, todo. Y a un hombre pues ya tienes extras. Pero todo hombre y mujer con ropa interior. No es desnudo. No, sí, por supuesto. Ahora, cuando es de mujer, ahí es la ropa interior más especial, ¿no? Que se puede sacar más rápido porque le vas a masajear, ¿no? Más íntimamente, ¿no? A veces en los glúteos, ¿no? Y por ejemplo, Michi, supongamos, ¿no? O de repente ha pasado, no sé, ¿no? Es una chica que le gustan las chicas y tú estás masajeando y de repente estás masajeando y te agarra la pierna, así. ¿Qué harías? ¿Qué haría? No me ha pasado, ¿no? No me ha pasado. Yo creo que antes de no aceptarla ya me hubiese dado cuenta quién es, le gusta... ¿no? Claro, ¿no? Pero en el caso de que me pasara, simplemente le agarro la mano, le miro los ojos, le digo conmigo, no es, disculpa,
Y punto, Oye, ¿no? ¿qué? Este es otro. No, Te conmigo cuesta no es, ¿no? Porque también cuando te enseñan, ¿no? La profesora que te enseña, ¿no? Y vas a masajear a hombres y no puede pasar algún faltoso. En ese momento le tienes que decir que tú no estás haciendo ese servicio extra, ¿no? Y que si él no desea, pues que hasta ahí nomás llegó y te retiras, ¿no? Te retiras o le pides al que se retire. Ya saben, ¿no? muchachos. Así que, o sea, ahora hay mujeres, hay hombres de todo tipo, ¿no? Así que bueno, pues esa es la parte que estamos haciendo por allá por Shizuoka. No sé aquí en Guma si lo están haciendo también para hombres y mujeres. Si ustedes han ido. Yo nunca he hecho ese tipo, o sea, tal vez lo necesite, no sé, pero nunca he ido. De karateca, anda de que nuevo. generalmente los varones van más para músculos, ¿no? Para desconstructurar los músculos. Y más cuando están casados, generalmente no. Y yo también los entiendo. Llegas a relajarte, Es lo que ha dicho. O sea, todo así. No, Se sí. estresas acá y acá te Trabajo, estresas. sí es trabajo. Tienes a los dos. Bueno, oye, No. sí, yo creo que vamos de tiempo. Sí. Vamos, doctor. Listo, estamos en la última parte. Ya estamos creo. en la última Bueno, parte. ya ustedes se harían, chicos. Yo creo que mejor que sus mujeres yo pienso que para casados que tienen familia, Que sea así pareja, un servicio parejo. claro, ¿no? Yo le hago a mi esposa y mi esposa me hace a que mí. se los haga, pues, Claro. ¿no? Que Claro, pasen no, un así, ¿no? masaje tántrico. Exacto, ahí Ya, mucho ya mejor, ¿no? tuve. Ahí ya. Que te pise la nuca. Ay, que me- Como karateca. Pero ¿saben qué cosa es un masaje tántrico, Quiero un no? piedrón ahí. ¿Sabes qué es un masaje tántrico? Ahora ya aprendí, ¿no? Gracias por haberme iluminado, porque de verdad Compras tu sal del Himalaya y tu Ay. aceite Primor. mi aceite. Les recomiendo, usen bastante sal de Epsom. Sal de Epsom. Lo que es el Las magnesio. impresoras. Epsom, Sulfato de magnesio. Es Marca de buenísimo. impresoras. Epson. Háganse un ofuro con agua calientita y metan Con de sal eso de que... Epsom. Exacto. Ya. Sí, ya. Para cerrar un ejercicio que podamos hacer así, sentados en la oficina, en Una la ayudilla por casa. ahí que- Un tip, pues dale, Un tip, regálale alguito a la gente, pues. Claro, No, Ahí te va a seas salir también muy relajado. tus redes van a salir por ahí. No, agárrate tú. Un palito, algo que te hagas tu masaje. no, bueno, tip sentado, lo único que yo les puedo decir y que nosotros poco hacemos es respiración profunda. A ver, un ejercicio así. Como un. Ya, vamos a hacer una ¿Qué? respiración profunda. Párate. No, párate, no, pues aquí no. No, sentado parado lo pueden Ya, a ver, hacer vamos a meterle un- simple. Voy a descontracturarme. No, claro, eso lo que estás haciendo es muy bueno porque tú tienes que mover te sientas bien, relajas tu cuello por un lado, después vas volteando para el otro, ¿no es cierto? Tienes que cerrar tus ojos y respiras, ¿no? Respiras profundamente unos 5 segundos, retienes el aire unos 4 o 3 segundos, pero lo tienes que retener y después lo sueltas despacio, unos 6 segundos. Duerme. Entonces, esa relaja. respiración lo tienes que hacer 3 veces y es bueno hacerlo 3 veces al día porque oxigenas el cerebro y Bien, también chicos. el Buen cuerpo. tip. Entonces, Ya saben, chicos. Gracias por habernos iluminado en lo que es el masaje. no, les recomiendo hacer bastante respiración profunda, retener bastante la respiración y soltarlo porque relaja los músculos y oxigena el cerebro. Muchas Mira, gracias. chicos. Ya, chicos, entonces. Úsenlo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos iluminado en lo que es el Gracias a masaje. ustedes. Gracias Y por después todo. también quiero saber los tips de ustedes para las mujeres. Y eso sería ya para el Para próximo, otro para otro episodio. video. Ok. Porque la verdad, ya estamos con tiempo, el switcher nos va a matar, entonces Sí, muchas gracias. Se acaba la memoria, por se favor. acaba la memoria. Entonces estamos viendo que la pasen bonito, no se olviden del like, suscribirse, campanita y comentar porque eso nos ayuda Sí. mucho en el algoritmo. Entonces nos estamos viendo, cuídense mucho, 3, 2, 1. Bye. Ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano.
Pochito mare